Buenas noches, Hola maestro, buenas noches. Por aquí estamos. bienvenidos, bienvenidas a nuestra sección de esta noche. Sean bienvenidos alumnos que nos acompañan. Hoy vamos a ver un tema muy importante, lo que es el tratamiento de la diabetes mellitus a cargo de la doctora Saraí del estado de Puebla. Nos va a compartir esta ponencia. Bienvenidos alumnos y iniciamos la sesión de esta noche. Adelante, doctora. Sí, claro que sí. Bueno, esperemos que pongan mucha atención y pues vamos a hablar parte de lo que es la farmacología de la diabetes mellitus tipo 2. Por supuesto que al abordar los diferentes temas vamos a dar un repaso breve de lo que es ya la farmacología. Pero bueno, antes de iniciar lo que es la farmacología de la diabetes, vamos a repasar algo que se llama farmacodinamia, que estudia cómo actúan los fármacos sobre el organismo. Esta farmacodinamia analiza los mecanismos de acción, los efectos terapéuticos, los efectos tóxicos y también la relación entre la concentración del fármaco y su efecto. Es decir, que lo que nosotros ingerimos se tiene que tener buenas concentraciones séricas para que el medicamento haga efecto. De lo contrario, pues no tendría sentido estarlo administrando, ¿verdad? Por eso tienen una vida media y de eso pues nada más hay que recordar las clases de farmacología. Tenemos también la farmacocinética y esta farmacocinética, recordemos que estudia cómo el organismo procesa el fármaco, incluye 4 fases. De esta va a ser la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Y de aquí vemos que la absorción pues es la entrada de un fármaco al cuerpo, por ejemplo, es vía oral. La distribución va a ser el transporte por el torrente sanguíneo y dónde se va a metabolizar, ¿verdad? Entonces, transformación principalmente en el hígado y su eliminación a través de la vía renal. Entonces, pues esto es también fundamental que recordemos todos los conceptos básicos para estudiar farmacología. Su mecanismo de acción, pues describe cómo el fármaco produce un efecto a nivel molecular o a nivel celular. Y este puede implicar receptores, como es el caso de los fármacos que en su mayoría actúan a nivel de las células beta del páncreas para inhibir para que vayan produciendo mayor cantidad de insulina y para que puedan introducir la glucosa dentro del organismo, ¿verdad? Entonces, así como esto, tenemos receptores, tenemos enzimas y tenemos canales iónicos a través de los cuales actúan los diferentes fármacos en el organismo y la vida media, que es el tiempo que tarda la concentración del fármaco en reducirse a la mitad en el cuerpo e incluye la frecuencia en la administración. Esto indica de que el fármaco está haciendo su efecto dentro del organismo, se reduce a la mitad y entonces indica que va absorbiéndose y va eliminándose o metabolizándose adecuadamente en el cuerpo y eso es bueno para todos. Y entonces vemos que los efectos secundarios, ¿cuáles van a ser? Todo fármaco tiene sus efectos secundarios, en general de todos, y estos son efectos no deseados pero esperados que pueden aparecer con el uso del fármaco, generalmente leves a tolerables, por ejemplo, pueden ser como la metformina, que en la mayoría de las veces ocasiona un poco de acidez gástrica, un poco de dispepsias, ¿verdad? A veces no son tolerables del todo, se tiene que modificar el cambio de algún otro fármaco o incluso ese se complementa, por ejemplo, tomando los alimentos y consumiéndolo. De esa manera se inhibe el efecto secundario. Tenemos también las reacciones adversas, que son las reacciones adversas, bueno, son efectos nocivos inesperados que pueden poner en riesgo la salud del paciente y que requieren de una atención médica o la suspensión del tratamiento. Entonces, después de un efecto secundario pudiera ser ya una reacción adversa, entonces tenemos que quitar ese fármaco y tenemos que cambiarlo por otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en general debemos saber de todo fármaco y todo lo que hace un fármaco dentro del organismo, valga la redundancia. Y ahora sí, vamos a empezar viendo lo que son las biguanidas, la más conocida, pues la metformina. Y entonces vemos que tenemos que es un tipo de fármaco y que las biguanidas, pues por ejemplo la metformina, se describe como un fármaco antidiabético oral que es usado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Las biguanidas tienen una característica clave y es decir, no estimulan la secreción de insulina, mejoran la sensibilidad a la insulina
y también reducen la producción hepática de glucosa. Por lo tanto, si se dan cuenta que la glucosa que se produce a nivel de el hígado, esa va directamente al torrente sanguíneo y es lo que está inhibiendo, por lo tanto, eso favorece y es la manera de cómo actúan las biguanidas. Ahora, ¿en qué situaciones se indica una biguanida? Las indicaciones van a ser, pues, diabetes mellitus tipo 2, la podemos indicar también como terapia inicial, o sea, la primera vez que sabemos que llega nuestro paciente por primera vez, le tomamos, se me ocurre, una glucosa al azar y nos sale con 280. ¿Qué vamos a hacer? De forma inicial, le vamos a empezar una picuanida en combinación, puede ser picuanida con otros fármacos o incluso sola, dependiendo de las transgresiones dietéticas a las que haya estado expuesto el paciente, ¿verdad? Porque a veces nos platican y dicen, no, pues ayer tuve un reventón y tomé alcohol y, por ejemplo, me tomé no sé cuánta Coca-Cola o consumí todo el día Coca-Cola, las carnitas y luego otra vez cenamos, o sea, todas las transgresiones dietéticas, pues bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces se puede empezar de primera intención una terapia inicial con biguanidas, que es la metformina. Tenemos también que se indica en pacientes con sobrepeso que rebasan el índice de masa corporal normal o que incluso tienen obesidad, del grado que tengan. ¿Por qué? Porque mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, esto favorece muchísimo a los pacientes que están con sobrepeso o con obesidad. También la metformina previene, aquí por ejemplo es prevención de diabetes en pacientes con alto riesgo o en algunos casos, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un índice de sobrepeso, obesidad o que incluso ya tienen síntomas de resistencia a la insulina, pues se los damos, ¿verdad? Todos ellos también es muy favorecedor. Tenemos entonces los síndromes como tal, el síndrome de resistencia a la insulina, que es o incluso que este síndrome de resistencia a la insulina se puede acompañar de obesidad, se puede acompañar de otros síndromes, como ya veíamos que hay síndromes genéticos, o que incluso, por ejemplo, se puede acompañar de un síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no han visto que tienen un síndrome de ovarios poliquísticos? ¿Y cómo es la característica de esas pacientitas? Normalmente, en su mayoría, no todas, tienen sobrepeso, tienen obesidad, tienen la acantosis nigricans, que ya vimos que es, tienen, por ejemplo, la resistencia a la insulina y no pueden bajar las cifras y tienen la tendencia a retener muchísimas, muchísimas grasas en su organismo. Y no solamente eso, sino que también se le toma el ultrasonido porque tienen muchos trastornos menstruales y resulta que, pues sí, ¿verdad? Efectivamente, tienen todos los ovarios cubiertos de quistes y eso es una poliquistosis renal, digo, una poliquistosis del ovario y entonces, pues se le conoce, por lo tanto, como un síndrome de ovario poliquístico. Eso es por lo habitual en personas que son núbiles o a veces incluso ya añosas, pero que no han tenido familia, pues sobre todo se caracteriza por eso. Bueno, pues ese tipo de síndromes también se les indica la metformina. Tenemos su mecanismo de acción de la metformina o las biguanidas y vemos que inhibe la acción de la gluconeogénesis hepática, es decir, ahí en el hígado ya no se va a producir glucosa como antes lo hacía y que la vertía directamente al torrente sanguíneo. Bueno, pues ahorita, gracias a las biguanidas o metformina, no, va a inhibir esa parte, esa acción va a estar inhibida. ¿Y por qué? Porque hay activación de la MP K, que es la proteína quinasa activada por el AMP cíclico y que regula el metabolismo energético. Entonces vemos que también va a haber aquí un aumento en la captación de glucosa periférica y eso va a ser favorecedor. Reduce la absorción intestinal de glucosa y en menor medida, pero lo hace. Entonces, pues también todo eso tiene de beneficio la metformina. Ahora, veamos la farmacocinética de la metformina o las biguanidas. Vemos que se absorbe un 50-60% en dosis oral a través del intestino delgado. Se distribuye y se va a distribuir a través de un volumen de distribución amplio y no se une a proteínas plasmáticas. Significa que va a pasar de forma directa. Veamos que también el metabolismo pues no se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal.
Su vida media va a ser de 4 a 6 horas, o sea, ya se reduce a la mitad. Su inicio de acción va a ser de 1 a 3 horas posterior a su administración. Su duración de actividad va a ser de 12 a 24 horas, dependiendo de la formulación. Entonces, aquí es también muy importante conocer esto, ¿verdad? Tenemos la farmacodinámica que dijimos que es prácticamente cómo va a hacer su efecto dentro del organismo y vemos que las biguanidas o metformina reducen la producción hepática de glucosa, reducen la gluconeogénesis, aumentan la captación y también la utilización periférica de glucosa, principalmente en músculos y en tejido celular adiposo, la grasita, ahí va a utilizar y también no causa hipoglucemia. Por eso se puede dar perfectamente bien a personas seniles avanzados o personas que se olvidan frecuentemente de tomar sus fármacos, pues bueno, también, ¿verdad? Se puede dar sin ningún problema. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahorita vamos a ver después de esto las sulfonilureas, pero muchas veces se los dejan en personas de 60 o más. Yo normalmente, a pesar de que diga la literatura que lo debemos de dar, yo se los quito. ¿Por qué? Porque después de los 60 años muchos de ellos viven solos, muchos de ellos se olvidan, no saben si se la tomaron o no y es un riesgo porque entonces podrían tener hipoglucemia y se pueden hasta morir y están solos. Entonces, yo normalmente no se las doy porque claro está, como les digo, son guías, nos guían para dar tratamiento, pero finalmente el médico es el que determina qué tratamiento le va a dar su paciente o no. Entonces, pues bueno, eso es decisión de cada quien, ¿verdad? Pero estas son las biguanidas y estas no presentan ese efecto secundario de hipoglucemia. Entonces, por eso es así como que muy favorecedor para todos los grupos de edades, ¿verdad? Y entonces vemos que mejora el perfil de lípidos y reduce también la resistencia a la insulina y que mejor, ¿verdad? Porque si ya una persona la vemos que está obesa, que tiene, por ejemplo, su acantosis nigricans o esas manchas oscuras que vimos, los víbices y todo eso, pues por supuesto que le va a ser muy favorecedor estar utilizando metformina. Ahora, veamos cómo vamos a prescribir, ¿verdad? Se supone que ahorita ya en algunos meses ustedes van a poder prescribir y qué bueno, porque de todas maneras lo hacían, ¿verdad? O sea, aquí no hay nada nuevo. Es más, vamos a los lugares apartados donde estaba, por ejemplo, el IMSS Bienestar o antes IMSS Solidaridad y todos estos, pues antes ya lo hacían, muchos de los enfermeros prescribían. ¿Y por qué? Porque a veces también pues no está no está a las 24 horas el médico y de repente pues surge una complicación o alguien tiene algo, pues el enfermero es el que prescribía, entonces pues tienen que poner atención qué van a prescribir y cómo es lo mejor que van a prescribir, ¿verdad? Entonces pues bueno, de mí no hay nada nuevo y pues no para nada existe el celo, ¿verdad? Como muchos médicos que están ahí, ¿cómo es que el enfermero va a prescribir? ¿Cómo lo va a hacer? No, deben estudiar, deben repasar y con eso pueden hacer también su prescripción. A donde sí hay que tomar otro tipo de situaciones es cuando hay medicamentos que son de riesgo. ¿Cuáles? Los que vimos, ¿verdad? Previamente que pueden ser, por ejemplo, los esteroides, que son de un poco más de cuidado y otro tipo de fármacos que podrían intoxicar al paciente. Pero de allí adelante, como dicen, bien revisadito, leen bien de qué se trata, cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones y todo lo que estamos viendo ahorita de farmacología y pueden prescribir perfectamente bien, de forma razonada, de forma científica, apegados a las guías de práctica clínica, sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, bueno. Continuamos con esto y vemos que la dosis inicial que se prescribe son 500 una o dos veces al día y es de o incluso de 850 también una vez al día. Ah, aquí cabe aclarar, si es que el paciente tiene más de 200, pues obvio que si le van a prescribir una de 500, pues no le va a hacer ni cosquillas, ¿verdad? Porque se supone que cada 500 miligramos aproximadamente va a reducir 30 miligramos de glucosa. Entonces, imagínense, si tiene 200, y hablamos de que un paciente diabético debe tener de 80 a 130 de glucosa, que es la meta que debemos de perseguir nosotros como para tratar un paciente diabético. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues bueno, vamos a dejarle a lo mejor un 500 cada 8 horas, ¿verdad? Para no rebasar la dosis o incluso 850, que también sería cada 8 horas, porque la dosis tope, porque todo medicamento deben saber que tiene su dosis inicial, sus dosis de control y también tiene sus dosis máximas. Y ahorita lo vamos a ver, les hice algunos cuadritos que espero que les sean de utilidad.
Y entonces, pues bueno, si tiene una glucosa, como les decía a mi paciente, de 280, pues créanme que ese paciente que después de que tomó, de que comió carnitas, tomó todo el día Coca-Cola y a lo mejor tuvo un gran reventón de 3, 5 días, porque a veces así pasa, ¿verdad? En algunos lugares. Como ahorita que viene la temporada del Día de Muertos, pues primero porque están haciendo los tamales, después porque ya están los tamales, después porque ya es el día 2 y después porque van a seguir la celebración porque es fin de semana y pues le van a seguir. Entonces, pues bueno, ya ven cómo festejamos los Ya no. mexicanos, ¿sí? No. ¿Alguien habló? Bueno, creo que no. Cierren su micrófono, por favor. Y entonces, pues decía que pues a veces tenemos que elevar un poquito las dosis, ¿verdad? Pero eso también lo van adquiriendo esa experiencia y entonces ya con más seguridad le administran la dosis que corresponde a cada uno de sus pacientes. Y entonces vemos que el incremento puede aumentarse gradualmente, a intervalos de 1 a 2 semanas, vamos viendo cómo va el paciente para minimizar los efectos secundarios. ¿Y cómo vamos a ver si es de que va mejorando o no? Pues con una glucosa central se la podemos pedir y vamos haciendo los ajustes pertinentes, ¿verdad? Para que si son las primeras ocasiones que van a empezar a prescribir, pues no tengan miedo de que digan, ay, ya le bajé mucho la glucosa. Pues no, tengan precaución, pero le van tomando, por ejemplo, dicen, la veo en una semana. Ahorita le dejo, por ejemplo, 2 tabletas de 850 miligramos porque le encontré unos 280 de glucosa, le dejo 850 cada 8, la veo en una semana y vemos cómo va. Vemos si realmente va bajando o no. Si no baja, pues a lo mejor igual y ya requiere insulina, ¿verdad? Entonces, bueno, la dosis usual de 1500 a 2000 miligramos al día, divididos en 2 a 3 dosis. La dosis máxima, ojo, aquí está la dosis máxima, que es de 2550 miligramos al día, es decir, 3 tabletas de 850 miligramos sería la dosis tope. ¿Por qué no rebasar esas dosis máximas? Porque no tiene sentido. Hablamos de que tenemos receptores en el organismo y que se sobresaturan si es que nosotros rebasamos la dosis que debe de ser, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, pues no te hace, ya te di 3, que es la dosis máxima. No, pues tú tómate 2 en la mañana, una a mediodía, otra en la noche. ¿Le va a servir de algo? Pues no, no, porque nada más estamos sobresaturando los receptores y no estamos haciendo nada por el paciente. Se puede intoxicar. Entonces no tiene sentido seguir administrando más de la dosis máxima de un medicamento, ¿sí? Entonces espero eso quede claro. ¿Sí se entiende esto, jóvenes? Sí, Sí, maestra. maestra. Sí, De maestra. acuerdo. Maestro. Dime, dígame. Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces seguimos. Tenemos la presentación farmacológica, vienen tabletas de 500 miligramos, de 850 miligramos, metformina también de 1000. Algunas formulaciones vienen ya, por ejemplo, vienen combinadas, ahorita vamos a ver más allá. Unas son de liberación inmediata, otras de liberación prolongada, como la metformina de 1000. Y la administración oral debe de ser con alimentos, sobre todo para minimizar los efectos gastrointestinales. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de los pacientes se quejan de que dicen, ay, no, ¿verdad? Me duele el estómago, siento ganas de vomitar, estaba con vómitos o con diarrea. Todos estos van a ser efectos o trastornos gastrointestinales y se conocen como efectos secundarios. Las náuseas, los vómitos, la diarrea, el dolor abdominal, las flatulencias, ¿verdad? ¿Verdad? Se pone el paciente muy gaseoso. Entonces, todo esto es por la metformina. Muchos la toleran muy bien y muchos no. Entonces, por eso se prefiere que la tomen cuando están comiendo, pues ahí la toman. Y otra, por ejemplo, otros efectos secundarios sería el sabor metálico en la boca, la disminución de la absorción, por ejemplo, de la vitamina B12 con uso prolongado. Si ya tenemos a un paciente, por ejemplo, que ha tomado la metformina por 2, 3 años, pues hay que darle su complemento de complejo B cada 12 horas por 3 meses, por lo menos hay que repetirlo, si se puede cada año, bueno, si no se puede cada año, pues por lo menos cada 2, 3 años se repite ese ciclo y les va mucho mejor, porque sí pueden hacer también déficit de la vitamina B, ¿verdad? Porque están consumiendo continuamente la metformina. Muy raro, puede producir acidosis láctica y es potencialmente fatal. Entonces aquí empieza con dificultad respiratoria, no esperamos que tengan ese problema, pero es por metformina y en su mayoría pierde la vida. Ahora, también aquí
hay reacciones adversas y precauciones, como la acidosis láctica, que es un riesgo aumentado con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, con insuficiencia cardíaca, con deshidratación y con consumo excesivo de alcohol. O sea, aquí muchos de los pacientes diabéticos pues también son alcohólicos y se emocionan, se dejan tomado la metformina y la combinan con el alcohol. Pues es muy mal dúo, ¿verdad? Muy mal dúo y ellos mismos se pueden generar este problema. Entonces, no hay que tenerle miedo a los fármacos, aclaro este punto, porque muchos dicen, ay, es que me va a hacer daño, o es que paracetamol no tomo porque dicen que hay daño hepático, o es que no quiero tomar metformina porque ya me dijeron que produce acidosis láctica. O sea, momento, tranquilos, no pasa nada. Simplemente por eso se supone que todo paciente tiene su médico familiar. Vamos viendo cómo va evolucionando nuestro paciente. Si va todo bien, ya, tranquilo, deja de alucinar, o sea, no pasa nada, ¿verdad? A veces, si tenemos sospecha de algún problema adicional, bueno, le pedimos una química sanguínea, que sería para ver unas pruebas de función hepática, unos electrolitos séricos, y vemos cómo va. Pero si combina con frecuencia el paciente su metformina, su cocota y su alcohol, pues tarde o temprano va a ser feo, ¿verdad? Y no porque nosotros lo generemos, porque a veces lo clásico de los pacientes es que dicen, ah, es porque me dio usted ese medicamento y me hizo daño. Pues no, o sea, no, no, no. Ve cuántas cosas te estás comiendo, sí, porque ellos llegan a recibir consejo y se supone que están llegando porque quieren recibir consejo para cómo van a cuidar su cuerpo. Entonces, pues eso ya depende de ellos, ¿verdad? Y tenemos nosotros como médicos, como personal de salud, como enfermeros, tenemos que cuidar cómo vamos a prescribir. Por eso no debemos rebasar las dosis tope, ¿verdad? O máximas. Ahora, tenemos que saber bien por eso para qué sirven, cómo sirven y todo, pero les digo, hasta el simple mejoralito que antiguamente nos daban muchas de las mamás o las abuelitas, nos daban, pues también puede ser contraproducente, todo tiene su efecto secundario, entonces pues se pueden hasta morir, ¿verdad? Y no, no es porque la abuelita lo quisiera matar, simplemente pues ya le hizo un efecto que no esperaba. Y entonces todos los medicamentos tienen este tipo de indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, las contraindicaciones, aquí sí no se recomienda prescribir en este grupo de pacientes, en pacientes que tengan insuficiencia renal severa, sobre todo en estadios 4 o 5 de la falla renal, el CADIGO, o un filtrado o una tasa de filtrado glomerular que tenga menor a 30 mililitros minuto entre 1,73. Cuando veamos nosotros lo de nefropatía diabética, vamos a abordar también estos puntos para que se les quede bien claro y van a aprender a cómo sacar su tasa de filtrado glomerular, ¿verdad? Con calculadora o incluso así, ¿verdad? Nada más sacan a lo antigüita su calculadora, sacan su peso del paciente, su edad y pues ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo para sacar su tasa de filtrado glomerular. Y también en la insuficiencia hepática grave. ¿Cuál es la grave? Pues la Child-Pugh C, ¿verdad? Tenemos la A, la B y la C. En la C, pues es un paciente con el pronóstico que sí va a vivir, pero si se cuida y entonces ahí ya no está recomendada la metformina. Y tampoco dijimos en la falla renal en estadio 4 o 5. Ya no. Ahí ya no se van a recomendar. Otra más, donde se prohíbe, por ejemplo, utilizar la metformina. Aquí en estado de hipoxia o riesgo elevado de hipoxia, ¿verdad? Cuando ya el paciente está, por ejemplo, está y es epocoso y llegó, por ejemplo, con su crisis y como quiera, está con esas crisis asmáticas o crisis de exacerbación por dificultad respiratoria por su EPOC, pues no le recomendemos. ¿Por qué? Porque esto mismo también, por ejemplo, podría tener un problema de dificultad respiratoria por el EPOC, por el asma bronquial, por insuficiencia cardíaca descompensada o congestiva o enfermedades respiratorias, como dijimos, ¿verdad? ¿Cuáles? Neumonía y todo. Ahí no, porque podría ser también una acidosis láctica. Entonces, por eso se prohíbe en esos momentos no administrar la metformina. Después de eso, si ya todo está bien, se puede seguir dando. Tenemos también que las biguanidas o la metformina se contraindica en acidosis metabólica, en acidosis aguda o crónica, incluyendo cetoacidosis diabética. Entonces, un paciente que está bien deshidratado, como es en la cetoacidosis diabética, que también la vamos a ver,
para nada está indicada en ese momento la metformina. Después de que pase esa complicación aguda, por supuesto que se va a poder dar, pero en ese momento no. Y otra contraindicación más es el consumo excesivo de alcohol, agudo o crónico, ¿verdad? Que de vez en cuando toma o que toma siempre, pues no, no hay que dar metformina porque se va a intoxicar ese paciente y al rato va a ser un problema. ¿Verdad? Entonces también vemos que se contraindica en procedimientos de estudios con medios de contraste yodados, con riesgo de nefropatía por contraste, porque claro está que una creatinina por allá de 1,5 o mayor o una tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto se debe de contraindicar porque si tenemos metformina y aparte el medio de contraste podría hacer un fallo renal o un fallo hepático. Y al rato, pues el paciente podría hasta perder la vida o complicarse antes de tiempo. Entonces también por eso se han hecho muchos estudios acerca de esto y se prohíbe que se administre en esas situaciones, ¿verdad? Que va a ir a una tomografía o eso, pues no se le debe de administrar. Ahora, hay condiciones que pueden causar deshidratación severa y con uso de metformina, por ejemplo, vómitos, diarrea intensa o fiebre alta. Entonces ahí también hay que cuidar, primero hay que hidratar y después hay que dar, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda con respecto a las biguanidas, que su único componente, su único tipo de fármaco en las biguanidas es la metformina? ¿Dudas que tengan para aclararlas en este momento? No, profe. Bueno, entonces continuamos. Tenemos entonces ahora las sulfonilureas y veamos, tenemos la clorpropamida, la glibenclamida, la glipizina, la glicazida, la gliquidona, la glicentida, la glimepirida. Veamos, tenemos que pues las sulfonilureas son, por ejemplo, los ejemplos que ya vimos, se describen como fármacos antidiabéticos orales y estos van a estimular la secreción de la insulina por a través de las células beta del páncreas, ¿verdad? Entonces aquí estas sí van a estar estimulando directamente ahí a las células beta pancreáticas. Tenemos entonces que su farmacocinética de las sulfonilureas son que se van a absorber a través de la absorción, por ejemplo, se van a ingerir por vía oral y aquí va a variar según el fármaco y se van a distribuir por unión a las proteínas plasmáticas, que va a ser alta esa unión a proteínas, se unen a las proteínas hasta en un 90-99%, si se dan cuenta, tiene muy buena distribución corporal de las sulfonilureas. La farmacocinética vemos que su metabolismo va a ser hepático y va a estar en la fase 1 y 2 y se va a eliminar por vía renal o por vía biliar, dependiendo del componente. Tenemos también que la farmacocinética pues va a tener una vida media que va a variar según el fármaco desde 2 a 15 horas y también tiene muy buen margen para permanecer en el organismo de 2 a 15 horas. Su inicio de acción va a ser de 1 a 2 horas. La farmacodinamia, vemos que estas sulfonilureas van a estimular la secreción de la insulina al actuar sobre las células beta pancreáticas porque van a reducir la glucosa plasmática principalmente en ayuno. Y estas, por ejemplo, van a incrementar la utilización periférica de la glucosa de una manera secundaria. Entonces, pues tienen buena forma de acción. Su mecanismo de acción, pues se van a unir a los canales de potasio. Así vean, por ejemplo, esta imagen que se une a los canales de potasio. Son sensibles al ATP y al potasio y el ATP, ¿verdad? Entonces también dice que aquí en la membrana de las células beta pancreáticas van a estar haciendo su acción. También causan cierre de los canales de potasio y esto lleva a una despolarización celular. Estamos hablando a nivel de la bomba sodio-potasio porque entonces cierra los canales, se despolariza la membrana celular, se incrementa la entrada de calcio y promueve, por lo tanto, liberación de insulina, así como se ve en la imagen. Tenemos indicaciones para prescribir las sulfonilureas y vemos que se va a indicar estos fármacos en diabetes mellitus tipo 2 con resistencia a la insulina, tiene una función pancreática residual. También se indica en pacientes que no alcanzan un control glucémico adecuado con la dieta o con el ejercicio. Y también se da en terapia combinada con otros antidiabéticos cuando sea necesario. Se da con metformina, se da con otros derivados, también otros grupos de fármacos de antidiabéticos.
Tenemos algunas contraindicaciones de las sulfonilureas. Vemos que se contraindica, por ejemplo, administrar en la diabetes tipo 1. ¿Por qué no damos en la diabetes tipo 1? Porque quedamos que en la diabetes tipo 1 no tiene ya células beta del páncreas. Entonces, ¿para qué damos si sabemos que estas sulfonilureas pues van a estar teniendo su función a nivel de las células beta del páncreas, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido administrarlas en la diabetes tipo 1. También no se va a dar en la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque está súper inundado de glucosa en todo el cuerpo. Entonces, no va a funcionar para nada en ese momento en cetoacidosis diabética. Es una etapa o una complicación aguda de la diabetes y tampoco va a funcionar. Otra, no se deben dar sulfonilureas en insuficiencia hepática severa. ¿Cuál? La Child-Pugh-C, ¿verdad? Ustedes busquen ahí, por ejemplo, váyanse ahorita tenemos todo en las redes sociales, ya no es como antes que nos íbamos hasta el último cerro o nos íbamos hasta que abrieran la biblioteca, a veces que ya la había cerrado, que no había llegado a trabajar el bibliotecario. No sé si alguno de ustedes por ahí vivió eso, pero bueno, yo soy de esa época y de que ya habían cerrado la biblioteca o que no llegó a trabajar el bibliotecario y no podíamos encontrar ahorita, no, están a un clic del conocimiento y, por ejemplo, busquen ustedes clasificación de la insuficiencia hepática y van a ver que está la Child-Pugh A, la Child-Pugh B y la Child-Pugh C. Y aquí, por ejemplo, ya en la Child-Pugh C, ¿por qué? Porque la función del hígado ya se va perdiendo. Entonces ya los tiempos de coagulación van a estar prolongados, a veces las plaquetas bien bajas y la función del hígado va a estar muy deteriorada. Por eso en la Child-Pugh-C pues ya no se indica ese tipo de sulfonilureas. Por eso dice contraindicación. Y en la insuficiencia renal grave, por supuesto, sobre todo en estadios 4 o 5 del CADIGO, ya no se indican porque ya no tiene sentido. Aparte de que esos pacientes ya van teniendo menos requerimiento de insulina porque entran a una fase que se llama de autocontrol por la misma falla renal. Entonces, ya si le dan antidiabéticos, por ejemplo, del tipo sulfonilureas, pues esos pacientes van a ser hipoglucemia. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Otra más por hipersensibilidad a las sulfonilureas, es decir, no les quedan bien y pues siempre van a tener complicaciones. Otra más, el embarazo y la lactancia según el fármaco específico. Algunos actualmente los dan, pero yo por lo regular no se los administro porque a veces presentan efectos secundarios de hipoglucemia y no es conveniente administrarlo, sobre todo en este tipo de pacientes que son embarazadas o que están en periodo puerperal o lactando. Entonces, en ellas, de preferencia, no dar sulfonilureas. Ahora, tenemos diferentes presentaciones farmacológicas de las sulfonilureas. Veamos. Tenemos que, por ejemplo, la clorpropamida, esta se da una dosis inicial de 125 miligramos y su dosis máxima es 500 miligramos al día. Tiene una duración de 24 a 72 horas y vemos que disminuyen todas estas sulfonilureas, disminuyen la hemoglobina glucosilada hasta en 1,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que del total que tenía, llámese que tenía una hemoglobina glucosilada, que vimos que es el registro de 3 meses previos de la glucosa. Entonces, si tenía 10, pues ahorita va a bajar al próximo mes en 8,5. O sea, eso es lo que está haciendo solamente uno de los fármacos que se llaman sulfonilureas. ¿Sí queda clara esta parte? ¿Sí? Sí, maestra. Ok, entonces cualquiera de estos los pueden elegir y puede, por ejemplo, la glibenclamida puede ser una dosis inicial de 2,5 y la dosis máxima va a ser de 15 miligramos. Tiene una duración de acción de 18 a 24 horas. La glipizida por ejemplo, se puede empezar con dosis de 2,5 a 5 y su dosis máxima de 30 miligramos. Su duración de acción va a ser de 16 a 24 horas. La glicacida, 40 miligramos, su dosis máxima de 320. Imagínense cuántas tabletas al día se pueden administrar de esta, ¿verdad? Y su duración de acción de 10 a 20 horas. La gliquidona, de 15 a 30 miligramos y su dosis máxima de 120 miligramos al día. Y su duración de acción 18 horas. La glicentida, de 2,5 a 5, o sea, este es el número total de dosis que podemos dar en miligramos y la dosis máxima sería de 20 miligramos al día.
Su duración es de 16 a 24 horas. La glimepirida, pues 1 miligramo, por ejemplo, y se da hasta 8 miligramos al día, su duración de acción de 12 a 24 horas. Entonces, esto es lo que nosotros podemos iniciar como dosis inicial y las dosis máximas. Es decir, cuando vemos que nuestro paciente es bien golosito, ¿verdad? Porque clásico, de que de repente llegan y dice, ¿qué cree, doctora? Me comí un gansito y todavía hasta llegan a veces a desafiarnos, ¿verdad? Y nosotros estamos así con los ojos así medio aborregados de que no entiende y bueno, se va a morir o se va a complicar, ¿verdad? Pero bueno, ya es decisión de cada uno. Entonces tenemos ese margen de extendernos hasta esas cantidades. Veamos. Tenemos, por ejemplo, la glibenclamida, que viene en presentación de 2,5 a 5, la glimepirida de 1. Estas son las presentaciones de comerciales, así las podemos pedir, ¿verdad? Entonces, la glimepirida viene de 1 miligramo, de 2 y de 4 miligramos. La glipizida de 5 o 10 miligramos y todas ellas pues son de administración oral. Entonces, esta es la presentación comercial, es como la vamos a pedir allá afuera. Tenemos que aquí, por ejemplo, la dosis recomendada y la dosis máxima de clibenclamida es entonces la dosis inicial de 2,5 a 5 miligramos, dosis máxima de 20 miligramos al día, ¿verdad? Dependiendo, porque aquí, por ejemplo, tiene dosis máxima 15 y en su mayoría 20 miligramos, de acuerdo al Gitman y Gutman. Si conocen el libro de Gitman y Gutman, jóvenes, No, maestra, yo bueno, no. pues lo van a conocer, lo van a conocer, porque si van a prescribir, ese es el maestro de la farmacología, es el buenísimo, ¿verdad? Ese Velázquez y otros autores, pero ese es muy bueno, muy didáctico, viene en 2 tomos, y ese es el Gitman y Gutman, y ahí recomienda el maestrazo de la farmacología 20 miligramos al día. Entonces, pues bueno, ahí van a conocer de esos libros, ¿verdad? Sobre todo si les interesa prescribir. De la glimepirida, dosis inicial de 1 a 2 miligramos, dosis máxima 8 miligramos. Tenemos que la glipicida de 5 miligramos al día, su dosis máxima 40 miligramos. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios de las sulfonilureas? Aquí, por ejemplo, efectos secundarios de todas ellas va a ser la hipoglucemia. Es el principal efecto adverso de esto y también aumentan de peso. Entonces, ¿quién va a querer aumentar de peso? En su mayoría no quieren, ¿verdad? Por eso a veces las desechamos. Dicen, si es un paciente que de por sí vemos que come de lo lindo, ¿verdad? Entonces es obeso o está en sobrepeso, quiere bajar y todavía le prescribimos sulfonilureas, pues no, no, quítenselas, ¿verdad? No tiene sentido. O sea, son buenos fármacos, pero por otra parte lo sube de peso. Y si de repente hace dietas así bien, bien sacadas de la manga, ¿verdad? Porque es decir, que no tiene ninguna relevancia científica, o evidencia científica, se sacan las mafufadas de que la dieta de la luna, la dieta del chicharrón y la dieta de no sé qué más inventan los pacientes para bajar de peso, pues no es por ahí. ¿Por qué? Porque tiene un efecto secundario de hipoglucemia. Entonces, pues nosotros mismos, como dicen, lo estamos acercando a la tumba. Entonces, no hagamos eso en este tipo de pacientes, ¿eh? Por favor, mucho cuidado con ellos. O sea, sí los podemos dar, pero hay que ver cómo es nuestro paciente. Por eso, siempre como dicen, hay que platicar con el paciente. No todo es coraje, no todo es ira, porque a veces de verdad que dicen, por eso nos juzgan a muchos del personal, muchos de los que estamos trabajando en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque siempre estamos con cara así de chipotle, o sea, bien enojados. Y dicen, y ya llegó el señor, ¿y qué? O sea, de verdad que dicen, ahorita con esto de los derechos humanos ha modificado un poco la forma de cómo atienden, pero si no está a la defensiva, ¿qué quiere? Ya le dije que no, ya no me pregunte nada, ya váyase a su casa, casi, casi, pum, lo despachan y pobrecito paciente dice, no, platiquen, díganle cómo se siente, qué ha hecho, o sea, y que sean pues muy realistas, ¿verdad? Yo así incluso les digo a los pacientes, a ver, dígame, ¿qué desayuno ahorita? Y dice, por ejemplo, no, pues es que, pues ahorita me tomaron la glucosa, tengo 280, pero quién sabe qué se comió. Ah, pues es que un chayote, ah, caray, ¿cómo que un chayote? Le digo, no, no le creo. Le digo, dígame la verdad, ¿qué se comió? No, pues es que sí, fíjese que sí. Fui por un pingüino y me tomé un refresco de naranja, pero ese me hace menos daño. Entonces,
Platiquen con sus pacientes, platiquen, de verdad dicen, a veces nos encolerizamos porque no se cuidan, pero debemos de verlo desde el punto de vista de que ellos tienen su cuerpo, es su cuerpo de ellos y que no se cuiden para llegar con el médico, sino que se cuiden porque ellos están en su casa y se tienen que cuidar siempre. No tiene sentido que se cuiden para quedar bien con nosotros si en su casa come lo que se le ocurre, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Entonces, efectos, pues molestias gastrointestinales también presentan las sulfonilureas como náuseas, vómitos, reacciones alérgicas cutáneas como rash. El rash se pone todo así rojito y el purito pues le da comezón a todo lo que da. Esos son efectos secundarios que pueden presentar las sulfonilureas y también algunos casos alteraciones hematológicas, pero es muy raro, ¿verdad? Como por ejemplo aplasia medular en donde ya disminuyó, por ejemplo, lo que es la fórmula roja, la fórmula blanca y las plaquetas, una agranulocitosis o incluso hasta anemia hemolítica o nada más plaquetas bajas o trombocitopenia. Entonces hay que tener siempre bien en cuenta lo que son los efectos secundarios. Todo mundo puede dar fármacos. Todos, hasta el boticario, pero a diferencia del boticario, del farmacéutico, del que está en la farmacia, ¿qué pasa con él? Pues él lo está dando desde su perspectiva. Entonces se supone que nosotros sabemos fisiología, sabemos bioquímica, sabemos cómo se deben administrar. Es la gran diferencia, ¿verdad? Porque si no, pues no tendría sentido. Bueno, entonces vemos que también puede tener reacciones adversas. Y entonces hay hipoglucemia severa, especialmente en ancianos con insuficiencia renal. Entonces les digo, y en estadios 4 o 5 de la falla renal o insuficiencias hepáticas, Child-Pugh B, Child-Pugh C, no la den. Y si tiene insuficiencia cardíaca también, que ya tiene una cardiomiopatía dilatada, no le den, porque va a tener problemas. Entonces yo sé lo que les digo, ya lo he experimentado con los pacientes y verdaderamente dicen no. Yo no lo doy. Yo no lo doy a pesar de que el libro me diga o la guía me diga, sí lo puedes dar. Le digo no, porque es paciente senil avanzado, a veces no sabe ni quién es, o anda deprimido, anda de despistadillo, no se lo voy a dar. O sea, sí los doy, pero en personas que están al 100%, ¿verdad? Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Las reacciones adversas, pues reacciones de hipersensibilidad, alteraciones hepáticas que pueden ser transitorias, que después mejora, fototoxicidad, que también, por ejemplo, a veces porque le da mucho el sol, se puede poner la piel un poco oscura. Efectos secundarios pueden también tener efectos secundarios cardiovasculares en algunos casos. Entonces, también tienen varias cosas que se pueden presentar con las sulfonilureas. Hay algunas contraindicaciones de las sulfonilureas, por ejemplo, la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque pues hay ausencia total de la función pancreática. No tiene sentido, ¿verdad? La cetoacidosis diabética, la insuficiencia hepática severa, la insuficiencia renal grave, la hipersensibilidad o alergia a las sulfonamidas. También tenemos, por ejemplo, que se contraindican en embarazo y lactancia. Generalmente les digo se evita dependiendo del fármaco y de los estados y desnutrición grave o incluso que no come. Entonces, pues no, no se los den, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá de las sulfonilureas, que también son buena elección en los pacientes, pero por eso hay que tomar en cuenta bien todo, ¿verdad? ¿Dudas, jóvenes? Déjenme ver acá. No, no, maestra. Bueno, entonces continuamos. Bueno, tenemos entonces ahora los inhibidores de la DPP4. Esto se llama así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, estos inhibidores, estos son muy buenos. Vemos que, por ejemplo, tenemos varios como la sitagliptina, la vidagliptina, la saxagliptina, alogliptina, linagliptina, melogliptina, dutogliptina, ¿verdad? Entonces, aquí son varios que tenemos de estos fármacos, que son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, son muy costosos, por supuesto, pero bueno, son buenísimos, ¿verdad? Entonces veamos. Los otros también, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, mucho cuidado, no hagamos el feo a las, ¿cómo se llama? Las sulfonilureas, ni tampoco a las biguanidas. Son muy buena elección de fármacos. Sin embargo, eh, a veces tenemos también que tomar cierto tipo de recomendaciones y también esos son muy accesibles, ¿verdad? Por ejemplo, una glibenclamida creo que está como en 100 pesos. Entonces,
es relativamente económico, ¿verdad? Aunque no hay bolsillo que aguante, porque dicen, si toman, por ejemplo, su clibenclamida, su metformina, toman su, ¿qué se les ocurre? Su losartán, toman, por ejemplo, el medicamento para el corazón, toman, por ejemplo, un medicamento para la tiroides. Y eso por particular, ¿cuánto sale? Mes con mes, ¿verdad? Échenle cálculo. ¿Y cuántas tabletas trae cada uno? Entonces, pues no hay bolsillo que aguante para cuando hay enfermedades crónicas. Lo mejor de una enfermedad crónica es la prevención, pero lamentablemente muchos no entendemos hasta que ya tenemos la enfermedad encima, dicen, híjoles, ¿cómo no me cuidé, verdad? Pero bueno, ya dicen, el hubiera no existe, ahora hay que seguirle con la enfermedad y con el cuidado. Entonces, bueno. ¿Qué son los inhibidores de la DPP-4? Estos son fármacos antidiabéticos orales que son usados, por supuesto, para la diabetes de tipo 2. Inhiben la enzima dipeptidilpeptidasa 4, así se llama la enzima que degrada las incretinas. Vean, mejoran, por ejemplo, mejoran la acción de las incretinas. Ahorita vemos qué son las incretinas. Mejoran la acción de las incretinas aumentando la secreción de insulina y reducen el glucagón. Las incretinas, ¿que son? Son hormonas producidas por el intestino que se liberan después de la ingesta de alimentos. Esas son las incretinas. Su función principal de las incretinas es potenciar la secreción de la insulina por el páncreas, dependiendo de la glucosa, ¿verdad? Por supuesto que habla de valores normales. Ya cuando estamos muy excedidos porque nos emocionamos con la alimentación, pues entonces ahí viene el problemón, ¿verdad? Como ya vimos previamente. La sincretina solo cuando los niveles de glucosa están elevados. Ojo. Entonces veamos aquí, por ejemplo, nuevamente, las sincretinas GLP-1, GIP, estimulan la liberación de la insulina, disminuye la glucosa en la sangre, inhibe la liberación de glucagón. La DPP-4 es que la enzima inactiva las sincretinas y hace que los inhibidores del DPP-4 bloqueen esta acción y ya estuvo, ¿verdad? Entonces, bueno. El tipo de fármaco tenemos que es clase de inhibidores de la DPP-4, criptinas se llaman así, y tenemos diferentes variedades como ya vimos previamente. Tenemos que estos inhibidores de la DPP-4 tiene características de que se toman por vía oral, son de baja, aquí por ejemplo en este tipo de fármacos, no produce hipoglucemia, es muy raro que llegue a provocar hipoglucemia, son bien tolerados en la mayoría de las ocasiones por la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Pero hablamos de pacientes porque no hablamos de enfermedades. ¿Por qué? Porque cada paciente es único y a veces lo que a uno le queda, al otro no. Entonces dicen, puede ser muy buen fármaco, pero a ese paciente definitivamente no le queda. Por eso tenemos que estar pendientes, ¿verdad? No nada más es darlo y ya, pues hay que te vaya como te tenga que ir. Pues no, tenemos que vigilar a nuestro paciente cómo le está yendo con el fármaco que le dimos, ¿verdad? Entonces, la farmacocinética de los DPP-4 es que, por ejemplo, su absorción va a ser rápida y va a ser completa. Va a tener una biodisponibilidad sérica de más del 80%, o sea, es muy bueno. Su distribución, por ejemplo, se van a unir a proteínas plasmáticas variables. Por ejemplo, la sitagliptina se une a las proteínas plasmáticas hasta en el 38%, la linagliptina hasta más del 70%, o sea, eso es muy bueno. Se metabolizan principalmente a nivel hepático, sobre todo la sextagliptina mínimo o sea, tiene una absorción mínima y también la sitagliptina y la linagliptina. Su farmacocinética, vemos, se eliminan por vía renal, sobre todo la sitagliptina y la saxagliptina, por vía biliar la linagliptina. La vida media de este tipo de fármacos va a ser de 12 a 24 horas y permite una dosis diaria y única, nada más, ¿verdad? Aquí no hay dosis máximas, nada más dosis única. La farmacodinamia de los DPP-4 tiene prolongación de la acción del GLP-1, que es, y la GIP, que son incretinas. Ya vimos que son las incretinas. La farmacodinamia es que significa que incrementan la secreción de la insulina en respuesta a la glucosa y por lo tanto van a disminuir la secreción del glucagón, reduciendo la producción hepática de la glucosa.
y estas no producen hipoglucemia significativa por sí solos, o sea, solamente que nuestro paciente diabético tenga, se me ocurre, una, una infección de vías urinarias. Y entonces toma su fármaco como es costumbre y podría llegar a reducir un poco el nivel de glucosa en sangre, ¿verdad? Entonces solamente así, o que incluso tenga otra complicación, una gastroenteritis, o que tenga, por ejemplo, una infección de la faringe y que se le haya hecho hasta un absceso, o sea, ya así todo complicado el paciente diabético, una neumonía, podría llegar a tener un poco de descenso de la glucosa. No a cifras tan bajas como las sulfonilureas, pero sí podría llegar a presentar un poco, ¿verdad? Si no, normalmente no. Bueno, ¿qué es el GLP-1? El GLP-1 significa péptido similar al glucagón tipo 1. Este va a ser una hormona que se libera en el intestino después de comer y tiene varios efectos beneficiosos sobre el metabolismo. Por eso estamos hablando de las gliptinas o el GLP-1 y las gliptinas, ¿verdad? Entonces vemos que estas dos van a actuar a nivel del intestino y hay funciones principales de la GLP-1 porque estimula la secreción de la insulina cuando los niveles de glucosa en sangre son altos. Entonces, inmediatamente empieza a ver que ya está subiendo la glucosa y rápido empieza a actuar. También las funciones principales que tiene la GLP-1 es que reduce la secreción del glucagón, ayuda a controlar el azúcar en la sangre, retarda el vaciamiento gástrico para que se absorba bien, prolonga incluso la sensación de saciedad, no le da apetito, ¿verdad? Porque por lo regular lo que hacen las sulfonilureas es que le da mucha hambre y por eso empieza a subir más de peso. Y en estas, no, ¿verdad? Quita esa saciedad que siente y por lo tanto el paciente siente que está pleno y que no quiere comer más. Disminuye el apetito y puede contribuir también a la pérdida de peso. Entonces, al mismo tiempo que se pueden, por ejemplo, dar la metformina, también se podrían dar este tipo de fármacos, ¿verdad? También favorece para que no incremente de peso el paciente. Es uno o el otro, no todo al mismo tiempo, ¿verdad? Solamente que sea diabético, bueno, entonces sí, ¿verdad? Porque para que disminuyan los niveles. Ahora, su mecanismo de acción de estos fármacos, de los DPP4, es que tiene un bloqueo reversible de la enzima dipeptidilpeptidasa 4. Degrada las incretinas, ya sabemos qué son, y degrada también, por ejemplo, degrada las incretinas GLP-1 y GIP. Esto es lo que significa. Vean, por eso estamos diciendo de que estos significan el GLP-1 y GIP, que son este tipo de incretinas actúan a nivel intestinal. Tenemos también que bloquea de forma reversible la enzima DPP4 y degrada las incretinas GLP-1 y GIP. Incrementa también en la concentración plasmática de incretinas activas, estimula la glucosa dependiente de la secreción de insulina, inhibe la glucosa dependiente de la secreción de glucagón. Todo esto hace, y ahora veamos cuáles son las indicaciones de los inhibidores de la DPP4. Estos fármacos se indican en la diabetes mellitus tipo 2 como monoterapia, o sea, puede ser nada más ese fármaco que se lo está tomando, puede estar combinado con la metformina, por ejemplo, damos un DPP4 y damos también la metformina, se pueden combinar con sulfonilureas o incluso con otro tipo de antidiabéticos, son muy buenos para adaptarse a la combinación de los fármacos. Hay pacientes con riesgo, por ejemplo, también aquí se indica en pacientes con riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque les va a ir muy bien con esto, ¿verdad? Si ya hicieron cuadros de hipoglucemia, quiten el fármaco, por ejemplo, una sulfonilurea, se la quitan porque está presentando hipoglucemia y le dan un DPP4. Y también, por ejemplo, es bien tolerada para los pacientes que requieren de tratamiento oral, son muy bien tolerados. Entonces, veamos. Tenemos de los inhibidores de la DPP4, tenemos la sitagliptina. La dosis inicial va a ser de 100 miligramos una vez al día. Viene de 50 y de 100 miligramos, entonces va a ser una vez al día. La dosis máxima 100 miligramos al día, ¿verdad? ¿Para qué le buscamos más? Entonces a veces le quieren dar 4 o 5, pues no, no tiene sentido porque solamente están saturando los receptores y no tiene sentido. Es nada más 100 miligramos al día. La sasagliptina es de 2.5 a 5 miligramos una vez al día
y su dosis máxima va a ser de 5 miligramos al día. Se tiene que ajustar en casos de insuficiencia renal, sobre todo cuando ya tiene, por ejemplo, falla renal en estadio 4 o 5. La linagliptina, por ejemplo, 5 miligramos al día, su dosis máxima es esa y no requiere ajuste en estadios 4 o 5 de la falla renal. Esa sí se puede seguir dando en esos pacientes que ya tienen falla renal o falla hepática avanzada. La vildagliptina es de 50 miligramos 2 veces al día, su dosis máxima 100 miligramos al día y también se tiene que ajustar en casos de insuficiencia renal. Si se dan cuenta, todas son buenas, pero la única que no tiene ajuste a dosis renal significa que no importa que ya esté avanzado su problema renal, se puede seguir dando sin problema. Y las otras sí, ¿verdad? Se tendría que bajar la dosis a la mitad o incluso de acuerdo a las recomendaciones que dé la bibliografía de farmacología. Tenemos diferentes presentaciones comerciales de los inhibidores de la DPP4 y vemos, por ejemplo, que está la sitagliptina, su nombre comercial es Januvia, su presentación común es de 25, 50 y 100 miligramos. La vildagliptina tiene muchos nombres comerciales, pero se presenta en tabletas de 50. La sasagliptina se presenta también en 2.5 y 5 miligramos. La linagliptina de 5 miligramos, la logliptina de 25 miligramos, la evogliptina es Gerofarma y la Suganon es de 5 miligramos. Aquí, por ejemplo, la evogliptina no la tenemos en nuestro país, entonces está en otro país hasta que venga, entonces ya tenemos la presentación farmacológica. Tenemos, por ejemplo, aquí ya vimos las presentaciones comerciales, el ajuste hepático y renal. Aquí, por ejemplo, la sitagliptina se va a reducir si, por ejemplo, a 50 miligramos, que su dosis máxima era 100, se reduce a 50 miligramos si la tasa de filtrado glomerular está en 30 a 45 mililitros minuto. Si tiene, por ejemplo, se va a reducir a un cuarto de tableta si es de que su tasa de filtrado glomerular es menor a 30 mililitros minuto. Dentro de lo que cabe es bien tolerada en combinación frecuente con metformina o con otros fármacos. Tenemos la sasagliptina. Esta, por ejemplo, tiene ajuste renal y hepático. Y entonces vemos que se va a reducir a 2.5 si es de que la tasa de filtrado glomerular tiene menor a 45 mililitros minuto o incluso con inhibidores de la CYP3/4A, que son otro tipo de fármacos que ahorita vamos a ver. Esto, por ejemplo, podría causar edema leve o incluso congestión nasal. Entonces, ojo con este tipo de fármaco porque pueden pensar que tiene una rinitis alérgica o pueden pensar que a lo mejor está consumiendo drogas o que incluso está teniendo un resfriado y no, porque es un efecto secundario de la saxagliptina, ¿verdad? O incluso el edema en alguna parte de la cara, las manos o eso, y es por el efecto farmacológico. Entonces, ante esa situación, se podía llegar a cambiar ese medicamento. La linagliptina, por ejemplo, no requiere ajuste renal ni hepático y es ideal en insuficiencia renal o en caso de que haya polifarmacia, se puede estar dando la linagliptina. La logliptina, por ejemplo, vemos que puede hacerse su ajuste renal y hepático de 12.5 miligramos si la tasa del filtrado glomerular es de 30 a 50 mililitros minuto, o incluso un cuarto de tableta de 6.25 si la tasa de filtrado glomerular es menor de 30 mililitros minuto. Vemos que tiene un perfil cardiovascular neutro, entonces sí se puede administrar perfectamente bien. Tenemos también el ajuste de la vildagliptina, que se ajusta a 50 miligramos día si la tasa de filtrado glomerular es menor de 50 mililitros minuto. Y esto puede elevar discretamente las transaminasas y controlar la función hepática. Entonces aquí hay que cuidar mucho también las pruebas de función hepática. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, pues tomando estudios 2 veces por año. Primero vamos a ver cómo se adapta su organismo y a lo mejor cada 3 meses le están pidiendo en los primeros 6 meses. Si ven que todo va bien, le suben a cada 4 meses a pedir laboratorios. Si ven que todo está bien, cada medio año le están pidiendo laboratorios para ver que todo esté bien, principalmente con énfasis para buscar si no hay daño renal o daño hepático. Y si hubiera eso, pues bueno, se ajusta de acuerdo a la dosis. ¿Sí queda claro? Sí, profa, Ok. gracias. Tenemos la teneligliptina. No en todas las guías, pero es usada en México, ¿verdad? Entonces vemos que esta
se ajusta si la tasa de filtrado glomerular es menor de 30 mililitros minuto, tiene buena tolerancia y buena vida media y es prolongada. Entonces, esta también es muy buena alternativa. Hay algunas contraindicaciones de los DPP-4 y vemos, por ejemplo, que las contraindicaciones sería hipersensibilidad al principio activo o excipientes, también la cetoacidosis diabética y la diabetes de tipo 1. ¿Por qué? Porque su acción no está allí, entonces por eso no. También en insuficiencia renal grave se tiene que ajustar dosis según el fármaco, en insuficiencia hepática severa, dependiendo del fármaco, en embarazo y lactancia, ¿verdad? No hay evidencias y mientras no haya evidencias, ¿para qué vamos a exponer al feto, ¿verdad? Sobre todo al feto. Entonces no hay que dar durante el embarazo ni tampoco en la lactancia. Ante la falta de pruebas o evidencia científica, no podemos dar los DPP-4 en embarazadas. Hay algunas reacciones adversas de los DPP-4 y dice que, por ejemplo, en su mayoría son bien tolerados, pero hay efectos comunes que pueden presentar dolor de cabeza y es continua, nasofaringitis que puede simular un resfriado común, una rinitis alérgica y no es eso, es un efecto secundario de los DPP-4. Hay infecciones también que se pueden confundir y que puede incluso favorecer las infecciones del tracto respiratorio superior, es decir, de aquí hacia arriba todo se puede estar enfermando. También hay reacciones adversas que pueden ser raros, pero podría llegar a provocar una pancreatitis aguda. Ojo, si ya se provocó, por ejemplo, una pancreatitis aguda, no saben si fue por grasas, porque a lo mejor también entre que es golosito el paciente y que toma alcohol y que va y que come los cueritos y las grasitas y órale, le entra bien rico todos los días a las tortas y demás, pues y ya hizo pancreatitis aguda, quítenla. Quitamos ese fármaco y dejamos que descanse un rato su cuerpo y veamos, ¿verdad? Ojalá esperemos que no haya sido el fármaco, dejamos descansar ese organismo unos 6 meses, un año y después lo podremos volver a intentar. Tal vez todo va a estar mejor, pero de momento se retiran porque pudieron ocasionar algún daño en ese organismo y puede causar pancreatitis aguda. También puede ocasionar reacciones alérgicas, angioedema, que es algo más grave porque se inflama todo lo que es la glotis y tenemos que apresurarnos, primero que nada, a contrarrestar el efecto. ¿Cómo? Pues dando adrenalina, ¿verdad? Un adrenalinazo y lo intubamos rapidísimo porque si no, se nos va y si se obstruye hace un angioedema, es decir, se ocluye la glotis, pues ¿cómo lo vamos a intubar? Apenas por traqueostomía o si no, pum, adiós vida y adiós paciente, ¿verdad? Entonces, también podría presentar este problema y tienen bajo riesgo de hipoglucemia cuando se usa solo. Normalmente no pasa. Hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática. Hacemos énfasis en esto, sobre todo en los estadios avanzados de la falla renal y la falla hepática. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No se No, queden callados. maestra. No tengan miedo de preguntar. Tenemos ahora los agonistas del receptor GLP-1. Estos también. ¿Qué son los agonistas del receptor GLP-1? Estos van a ser fármacos que imitan la acción del péptido. Este es similar al glucagón tipo 1. Vean cómo está, por ejemplo, aquí funcionando el GLP-1, cómo está aquí con la sensibilidad aumentada para la insulina y vemos que son usados para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Estos van a mejorar el control glucémico, promueven la pérdida de peso. El tipo de fármaco, pues estos se conocen así como fármacos agonistas del receptor de la GLP-1, son análogos de las incretinas. Estos agonistas del receptor GLP-1 tenemos, por ejemplo, la exenatida, liraglutida, dulaglutida, semaglutida. Las características de estos fármacos es que son inyectables y tienen efecto de la glucosa dependiente, tienen bajo riesgo de hipoglucemias. Entonces, aquí veamos cómo van a actuar. Su farmacocinética de estos agonistas del receptor GLP-1 se van a absorber de forma variable según la vía subcutánea, porque se van a aplicar por vía subcutánea. Su distribución va a ser amplia, no se une fuertemente a proteínas plasmáticas. Aquí van a estar actuando. Vean, esta es la presentación farmacológica que tiene. La farmacocinética, vemos que su metabolismo o se van a metabolizar
¿cómo se llama? Estos GLP-1 van a metabolizarse degradando, haciendo una degradación proteolítica en los tejidos periféricos y van a eliminarse por vía renal o se van incluso a metabolizar en los tejidos según el tipo de fármaco que estemos utilizando. Su farmacocinética, por ejemplo, tenemos que la exenatida digamos, va a empezar su tiempo de acción de las 2 a las 4 horas. Tiene una liberación inmediata. La liraglutida, la dulaglutida, la semaglutida tiene, por ejemplo, su tiempo de acción de 12 a 168 horas. O sea, imagínense, el tiempo de acción es muy prolongado y es bueno, ¿verdad? Entonces tiene liberación prolongada. La farmacodinamia de este tipo de fármacos es que estimulan directamente el receptor GLP-1. Por ahí se ve el receptor GLP-1, aquí está en medio, y entonces este está en el páncreas. Estos van a aumentar la secreción de insulina, dependiente de insulina, y disminuyen la secreción de glucagón, retrasan el vaciamiento gástrico y reducen el apetito y promueven la pérdida de peso. Entonces son también buenos. Veamos su mecanismo de acción. Estos, por ejemplo, se van a unir al receptor GLP-1 en células beta pancreáticas, activan la vía de la adenilato ciclasa y aumentan el AMP cíclico. Estos van a estimular, ¿cómo se llama? Van a hacer que haya estimulación de la secreción de insulina y también que supriman el glucagón. Estos tienen efectos en el sistema nervioso central para reducir la ingesta de alimentos. Entonces actúan directamente a nivel del hipotálamo, inhiben ¿cómo se llama? La sensación de querer comer a cada rato, ¿verdad? Y eso es bueno para el paciente para que no siga subiendo de peso. Ahora, este tipo de fármacos, ¿dónde se van a indicar? Pues se indican para pacientes con diabetes tipo 2 con mal control glucémico, o sea, aquellos que son obesos, que no quieren llevar ninguna dieta. Todo diabético sin excepción, todos tienen que llevar una buena alimentación. Si no la llevan, pues van a recaer y van a terminar reventando su cuerpo, como se dice coloquialmente, porque ya no van a tener receptores y van a depender solamente de insulina y cada vez más y más y más. Y dicen, bueno, pues nosotros de personal de salud les seguimos subiendo las dosis, ¿verdad? Pero luego se quejan de que no les dan el medicamento, que no tienen para comprarlo. Bueno, pues ¿para qué se enferma? Era más fácil prevenir y no ahora, ¿verdad? Pero bueno. Así está nuestra sociedad enferma de diabetes. Tenemos entonces que los pacientes con sobrepeso o con obesidad que están asociados o incluso puede servir de complemento en terapia con metformina y con insulina digamos, se pueden dar bien estos fármacos. Algunas contraindicaciones de estos fármacos va a ser la hipersensibilidad al fármaco. Hay veces que por más bueno que sea, o por más costoso que esté el paciente, es hipersensible a ese fármaco o alérgico y no le va a quedar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, se lo tenemos que cambiar. También antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides. También se ha relacionado este fármaco con carcinoma medular de tiroides. Es decir, si un paciente tiene ya un problemita de la tiroides y aparte le damos pues mejor se lo quitamos. ¿Por qué? Porque podría eso mismo hacer que se presentara ese carcinoma medular de tiroides y es muy agresivo. Entonces, bueno, más vale tomar en cuenta eso. También se puede dar el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que es también otro tipo de cáncer que se da y que está a nivel de las hormonas y por lo tanto podría ser muy grave. Entonces también se contraindica en ellos. En pacientes que tienen insuficiencia renal severa, sobre todo estadios 4 o 5, se prohíbe. En embarazo y lactancia también no tiene evidencia suficiente, por lo tanto no tenemos por qué exponer al feto o al bebé que está lactando, ¿verdad? Que lo está lactando su mamá. Entonces, por lo tanto, no podemos darlos en esas personas. Veamos ahora. Vemos que la dosis inicial, la dosis máxima y la vía de administración, todos van a ser, ¿cómo se llama? Vía de administración subcutánea. Entonces vemos que la exenatida contiene 5 microgramos y se administra 2 veces al día. La dosis máxima, 10 microgramos, 2 veces al día. Su vía de absorción o de administración es subcutánea. La liraglutida, 0,6 miligramos al día. Su dosis máxima de 1,8 miligramos al día.
La dulaglutida de 0.75 miligramos una vez por semana. Ojo, es más potente porque se absorbe una vez, o sea, nada más se administra cada semana. Su dosis máxima, 1.5 miligramos una vez a la semana. La semaglutida, 0.25 miligramos una vez a la semana. También su dosis máxima va a ser 1 miligramo una vez a la semana. Todas se administran por vía subcutánea. Sí, por administración subcutánea. Ahora veamos. Tiene reacciones secundarias y efectos secundarios, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de peso, pérdida del apetito y por lo tanto, al no tener tanto apetito, pues va a tener pérdida de peso. Raramente produce pancreatitis aguda, ojo con esto, ¿verdad? Entonces también, y reacciones en el sitio de la inyección. ¿Qué quiere decir? Que puede tener una reacción alérgica en el sitio de la inyección, como eritema o edema, ¿verdad? Entonces hay que tener precaución con esto. También tenemos efectos secundarios de hipoglucemia, rara vez, pero más si se combina con sulfonilureas o insulina. O sea, si tiene este riesgo de tener hipoglucemia, pues ¿para qué le ponemos insulina o para qué lo combinamos con sulfonilureas, verdad? Pues mejor los quitamos. Y también existe un posible riesgo de efectos de tiroides, por ejemplo, puede producir un carcinoma medular de tiroides. Entonces, mejor también con precaución. Son muy buenos, sin embargo, se tiene que tomar en cuenta de que pueden ocasionar un efecto secundario que puede ser muy dañino y entonces tenemos que cuidar esa parte. Tenemos entonces, vean. Dosis de la dulaglutida. Se da, ya dijimos las dosis, ahora el ajuste a dosis renales, eso significa ajuste a dosis renal. Sin ajuste de dosis se puede usar con una tasa de filtrado glomerular de más de 15 mililitros minuto por 1.73 por metro cuadrado. Lexenatida, 10 microgramos 2 veces al día, usar por ejemplo, con creatinina o con ajuste a dosis renal de más de 30 mililitros minuto. En estadios 4 o 5 ya no, ¿verdad? Exenatida de liberación prolongada hasta 2 miligramos una vez por semana y vemos que también se da en personas que tengan más de 30 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular. En los que ya tienen menos de esto ya no se debe de dar. La liraglutida, sin ajuste de dosis, datos limitados para enfermedad renal grave y hay aprobación de uso en tasa de filtrado glomerular mayor a 15, pero no menor de esto. La semaglutida, por ejemplo, sin ajuste de dosis hay datos limitados para enfermedad renal grave y hay incluso aprobación con tasas de filtrado glomerular de más de 15, pero no menos de esto. La semaglutida, sin ajuste, pero también se prohíben, si se dan cuenta, todas en el estadio 5 y unas hasta desde el estadio 4 o 5 ya están prohibidas, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son los GLP-1 y vemos que también, por ejemplo, hay una clasificación de que son de acción corta y de acción prolongada. Y los de acción corta, pues 2 veces al día, y los de acción prolongada, pues vemos que son una vez por semana. Tenemos, por ejemplo, aquí también derivados bueno, aquí semanales o diarios. Bueno, nada más. Eso es de los GLP-1. ¿Alguna duda con respecto a esos fármacos? Por supuesto que son de alto costo. Y pues bueno, díganme si tienen dudas de alguno de esos fármacos. Pues hasta ahorita no, profe. Ok. Bueno, tenemos los inhibidores de la CGLT2. Son inhibidores, ojo, del cotransportador de sodio y de glucosa. Y vean, tenemos, por ejemplo, la canaglifosina y metformina de liberación prolongada, la dapaglifosina, está la dapaglifosina y la metformina, dapaglifosina y metformina de liberación prolongada, la empaglifosina y la linagliptina, está la empaglifosina y la metformina, empaglifosina y metformina de liberación prolongada, ertuglifosina y metformina y ertuglifosina y sitagliptina. Son las combinaciones farmacológicas que tenemos principalmente en el comercio, ¿verdad? Entonces les digo por eso, apréndanse la sustancia activa, no se aprendan el nombre comercial, porque si se aprenden el nombre comercial, muchas veces dicen Forxiga. ¿De cuántos miligramos? No lo sé. ¿Qué contiene? Sepa Dios. No, pues no. Tienen que aprenderse bien
¿Cuál es la sustancia activa? ¿Qué es esto? El principio activo es la esencia del fármaco y de todos los fármacos. Ya el nombre comercial puede cambiar, ¿verdad? Entonces es como, por ejemplo, ponemos un ejemplo de Víctor Pérez. ¿Cómo se va a llamar Víctor? Pues Víctor Pérez, ¿verdad? Siempre va a ser Víctor Pérez. Esa es la sustancia activa. Y ya, por ejemplo, si queremos un nombre comercial de Víctor Pérez, pues a lo mejor le dicen Vic, a lo mejor le dicen Pérez, bueno, ya eso puede cambiar. Entonces, eso sería el nombre comercial, pero su esencia, su principio activo es Víctor Pérez. ¿Sí queda claro esto? ¿Jóvenes? Sí, ¿O ya se me maestra. olvidaron? Bueno, ok. Sí, maestra. Bueno, entonces vemos qué son los inhibidores de la CGLT2. Son fármacos antidiabéticos orales que bloquean el cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Estos actúan a nivel renal. Veamos. Estos promueven la excreción urinaria de glucosa, reduciendo la glucemia central, utilizados en diabetes tipo 2. ¿Y qué tipo de fármacos son? Pues se llaman así, inhibidores del cotransportador de sodio y de glucosa 2. ¿Qué clase de fármacos son? Pues inhibidores del CGLT2, glifosinas. Se le conoce en general como glifosinas. Y estos son inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa 2. Tenemos diferentes, como los que ya vimos, y las características principales de cada uno de estos fármacos es que son antidiabéticos orales con efectos, ojo, con efectos cardiovasculares y renales beneficiosos. O sea, aparentemente, los que se utilizan, por ejemplo, para la diabetes también pueden beneficiar a pacientes que son diabéticos, pero que ya tuvieron, por ejemplo, un infarto o algún problema cardiovascular y también que tienen un problema renal. Se supone que esos van a ser favorecedores para ellos, por eso son muy requeridos y también son de muy alto costo, ¿verdad? Entonces, bueno. Su farmacocinética de estos fármacos es que se absorben, tienen muy buena absorción por vía oral y tienen una biodisponibilidad hasta de más del 70%. Se distribuyen uniéndose a proteínas plasmáticas tienen, por ejemplo, una tasa de distribución de 90-99%, por lo cual son buenísimos. También tienen un metabolismo hepático, principalmente a través de la glucuronidación. Se eliminan por vía renal y por vía biliar. Su vida media va a ser de 12 a 17 horas, eso es muy bueno, y permite su administración una sola vez al día. La farmacodinamia. Tenemos que inhiben la reabsorción renal de glucosa en el túbulo proximal. Recuerden, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado proximal, distal, asa de Henle, todo eso van a tener, ¿verdad? Entonces, esto en el proximal, ahí es a donde van a tener su reabsorción. Aumentan, por lo tanto, la glucosuria. Toda la orina que están, por ejemplo, eliminando a través de la orina, la van a eliminar, reducen la glucosa plasmática y disminuyen el peso corporal y también reducen la presión arterial. Eso es un efecto muy benéfico para nuestros pacientes que en su mayoría tienen hipertensión y obesidad. También mejoran la función cardiovascular y renal en pacientes diabéticos, ¿verdad? Dicen, ¿qué más podemos pedir? Muy buenos para nuestros pacientes. Ahora, su mecanismo de acción, ¿cómo es? Es que estos, por ejemplo, van a bloquear, van a tener un bloqueo del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 a nivel de la bomba sodio-potasio y vemos que los CGLT2 se van a reabsorber a nivel del túbulo proximal renal o del túbulo contorneado distal, como les guste decirlo, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Tenemos también que va a reducir la absorción de glucosa y de sodio y van a incrementar la eliminación de glucosa por la orina. Van a disminuir la glucemia y mejora la homeostasis metabólica. Al reducir todo eso, pues por supuesto que va a mejorar el metabolismo. Ahora, ¿cuándo se van a indicar? Se van a indicar en pacientes diabéticos tipo 2, se van a indicar en pacientes con riesgo cardiovascular o enfermedad renal crónica, ¿verdad? Por ejemplo, les digo, a lo mejor ya el paciente se veció, o sea, ya tuvo una embolia y pues le pueden dar. Un paciente renal también le pueden dar este tipo de fármacos y son muy buenos. Y también se puede dar como complemento en tratamientos con otros antidiabéticos.
Pero como en todo, no todo puede ser bueno. Hay algunas contraindicaciones de estos fármacos. ¿Cuáles son? Pues la insuficiencia renal severa. Por ejemplo, en pacientes con falla renal en estadio 4 o 5 se debe de evitar. O pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros minuto, según el fármaco que estemos prescribiendo. También otras contraindicaciones serían la cetoacidosis diabética, hipersensibilidad al fármaco, embarazo y lactancia, no se pueden dar en embarazo y lactancia, y pacientes con riesgo de infecciones urinarias recurrentes, tampoco porque se supone que el paciente tendría mayor recurrencia y mayor fallo renal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no se pueden dar en este tipo de pacientes. Tenemos la dosis inicial, la dosis máxima y la administración de todos va a ser por vía oral. Tenemos, por ejemplo, que la dapaglifosina, su dosis inicial va a ser 5 miligramos una vez al día. Su dosis máxima va a ser 10 miligramos al día. De la empaglifosina va a ser 10 miligramos una vez al día. Su dosis máxima 25 miligramos una vez al día. De la canaglifosina, 100 miligramos una vez al día. Su dosis máxima 300 miligramos al día o 3 tabletas al día. De la ertuglifosina, 5 miligramos una vez al día, su dosis máxima 15 miligramos al día. Tenemos efectos secundarios y reacciones adversas y veamos, puede tener, por ejemplo, efectos secundarios de infecciones genitourinarias como candidiasis, palanitis, poliuria, deshidratación. Tiene que ver con estas vías urinarias y por lo tanto, pues bueno, si se está presentando con frecuencia este tipo de enfermedades, pues hay que modificar y cambiar este tipo de fármaco, por más que nos beneficie en enfermedades cardiovasculares, la presión, la pérdida de peso, todo eso que nos beneficie, lo debemos quitar porque empieza la recurrencia de este tipo de enfermedades. También puede presentar hipotensión ortostática, que significa que una persona que de repente cambia de posición, se acuesta, se le baja la presión o incluso se queda así, ¿verdad? Viene como el reflejo vagal y ¡pum! Ya se desplomó. Entonces, en ese tipo de pacientes también hay que evitarla en cetoacidosis diabética, también en fracturas. También puede tener unos efectos, unas reacciones adversas y puede ser, por ejemplo, que puede ocasionar fracturas óseas, especialmente con la canaglifosina. Ojo con esto. Si tiene fracturas espontáneas y está tomando canaglifosina, hay que cambiarla y hay que pedir, por supuesto, hay que tomar medidas, pedir una densitometría ósea para ver cómo está la densidad del hueso, ver si no hizo osteopenia o osteoporosis. Todo eso es muy importante porque también, así como son de buenos, también podrían tener efectos perjudiciales y dañinos en algún grupo de pacientes y por eso se tiene que tener precaución. También puede tener aumento del riesgo de amputaciones por canaglifosina. O sea, a pesar de que no dicen abiertamente los científicos de la farmacología, no dicen abiertamente es que te puede causar no solo fracturas, sino que también te puede causar una necrosis avascular, por ejemplo, se me ocurre, y ya terminó en amputación, y principalmente por canaglifosina. Entonces, ojo con estos fármacos, son muy buenos, pero no hay que dejar de ver al paciente. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, Jóvenes. maestra, todo bien. Bueno. Tenemos también si tienen alguna pregunta o duda, por ejemplo, pueden escribirlo, se me ocurre, y al final podemos ver las dudas que vayan surgiendo en ustedes, ¿verdad? Porque a veces dicen, lo tengo en la punta de la lengua y ya cuando termino, pues ya hasta se me olvidó qué cosa iba a preguntar, ¿verdad? Entonces, bueno, si fuera la situación, me pueden preguntar con toda confianza. Tenemos también el grupo de las tiazolidinedionas. Ojo, vean, tenemos diferentes y vemos que es otro grupo de fármacos antidiabéticos y estos pues se utilizan en pacientes diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Porque mejoran la sensibilidad a la insulina. Entonces son muy buenos. Y vemos que también se llaman agonistas del receptor PPAR gamma, utilizados en el tratamiento de diabetes tipo 2. El tipo de fármaco, pues vemos que los ejemplos tenemos pioglitazona, rosiglitazona, troglitazona. Las características de las tiazolidinedionas es que mejoran la acción de la insulina en los tejidos periféricos, también mejoran la acción a nivel del músculo y del tejido.
La farmacocinética de las tiazolidinedionas es que se absorben por vía oral y también, por ejemplo, se ingieren por vía oral, se absorben en un 80-90%, se distribuyen por unión a proteínas plasmáticas en un 99%. Y también vemos que su metabolismo hepático va a ser en el CYP2C8, en el CYP3A4 y se van a eliminar a través de metabolitos eliminados por orina o por las heces. La vida media de la pioglitazona, por ejemplo, va a ser de 3 a 7 horas, de la rosiglitazona, que son de las más comunes, de 3 a 4 horas. Y su farmacodinamia, por ejemplo, estas tiazolidinedionas van a activar los receptores nucleares del PPAR gamma. Estas van a modular la transcripción de genes. Estos genes que van a estar involucrados en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, y estos también van a incrementar la captación y la utilización de glucosa en músculo y en tejido adiposo, y van a disminuir la resistencia a la insulina. Tenemos, por ejemplo, que va a haber reducción de la liberación de ácidos grasos libres y citocinas proinflamatorias. Y también mejoran el perfil de lípidos y disminuyen la resistencia a la insulina. Entonces, esto son efectos muy, muy beneficiosos para nuestros pacientes. ¿Cómo se van a indicar las tiazolidinedionas? Se van a indicar, por ejemplo, en la diabetes tipo 2 con resistencia a la insulina. También se van a dar en tratamientos combinados con otros antidiabéticos y también en pacientes con riesgo cardiovascular, ¿verdad? Entonces, esto también. Ahora veamos las presentaciones, ¿verdad? Tenemos la pioglitazona, que su dosis inicial va a ser de 15 a 30 miligramos una vez al día, o incluso la dosis máxima va a ser de 45 miligramos. Hay combinaciones frecuentes y tenemos, por ejemplo, que la pioglitazona se puede combinar con sulfonilureas como la glimepirida, con las gliptinas también, por ejemplo, o con la metformina. Son muy buenas combinaciones que se pueden hacer. Tenemos también la rosiglitazona, que tiene una dosis inicial de 4 miligramos una vez al día o 2 miligramos cada 12 horas. Su dosis máxima, 8 miligramos. También puede tener combinaciones con sulfonilureas y con biguanidas. La pioglitazona, pues bueno, la trioglitazona, esa todavía no la tenemos en el país, pero como quiera se las menciono porque ya está, nada más que está en el mercado de Estados Unidos, no acá. Y su dosis inicial va a ser 200 miligramos una o dos veces al día y su dosis máxima va a ser 600 miligramos una vez al día, todas por vía oral. Tenemos algunas contraindicaciones y vemos, por ejemplo, que las contraindicaciones van a ser principalmente en insuficiencia cardíaca congestiva, clase funcional 3 y 4, es decir, tiene muchas secreciones y el paciente no puede estar, ¿verdad? Entonces ya esos pacientes se contraindica este tipo de fármacos y también por riesgo de retención hídrica. En pacientes también se contraindica en pacientes con enfermedad hepática activa, con elevación de las transaminasas, embarazo y lactancia tampoco se pueden dar, en pacientes que tienen osteoporosis severa o pacientes que tienen riesgo elevado de fracturas, especialmente las mujeres, y pacientes que tienen antecedentes de cáncer de vejiga, principalmente cuando estamos dando pioglitazona, si tiene algún familiar, o papá, mamá, sobre todo de línea directa, que ha tenido un cáncer de vejiga, pues hay que quitárselo, ¿verdad? No hay que dar pioglitazona porque podría también exacerbar el riesgo o incluso presentar un cáncer de vejiga urinaria. Ahora, también, como en todo, no puede ser todo bueno. Hay reacciones adversas y puede tener este tipo de fármacos, sobre todo rosiglitazona, pioglitazona, retención de líquidos y edema, aumento de peso, insuficiencia cardíaca congestiva. Todas esas son reacciones adversas. ¿Qué significa? Que nuestro paciente estaba bien, no tenía ninguna falla cardíaca ni nada, pero de 2, 3 meses a la fecha dice, oiga, me canso. Fíjese que me palpita, camino una cuadra y me palpita el corazón y de repente siento que me tengo que detener porque me falta el aire. Ojo, con esos pacientes hay que quitar la pioglitazona porque está contraindicada en este tipo de pacientes o que diga que está, por ejemplo, presentando edema
o retención de líquidos a nivel de las extremidades, de la cara, de las manos, hay que quitar ese fármaco porque probablemente por el mismo fármaco está presentando ese tipo de retención de líquidos o incluso se puede ir hasta la falla cardíaca. Entonces hay que quitarlo y vamos a ver cómo mejora nuestro paciente en los siguientes meses, ¿verdad? Por supuesto, en este momento hay que dar un diurético y hay que quitar este fármaco, sustituirlo por otro para no dejarlo con esa gravedad del problema. Tenemos entonces también que tiene un riesgo incrementado de fracturas óseas, sobre todo en mujeres. Ustedes saben que las mujeres tenemos problemas de la menopausia, ¿verdad? Desde el climaterio empezamos a tener problemas a nivel óseo, ¿verdad? Y principalmente, y hay otros riesgos, pero bueno. Aquí, por ejemplo, la mujer, después de que deja de menstruar, como ya no produce buena cantidad de estrógenos, entonces tiene un riesgo más incrementado porque no se reabsorbe bien el calcio y por lo tanto puede tener osteopenia, que es la reducción de la consistencia del hueso o incluso osteoporosis. Y puede presentar fracturas óseas y más si damos, por ejemplo, una rosiglitazona, pues imagínense. Entonces, esto se aumenta todavía más para administrar este tipo de fármacos. También vimos que es un riesgo aumentado de cáncer de vejiga, sobre todo con pioglitazona y hay una elevación transitoria de enzimas con riesgo de anemia, incluso todo eso también puede ser. ¿Alguna duda hasta acá acerca de la rosiglitazona y pioglitazona? O las tiazolidinedionas. Entonces ya saben cómo se van llamando estos. Les voy a dejar un cuestionario de estos días para que vayan preguntando. No se asusten por el cuestionario. Lo voy a dejar porque es una retroalimentación que ustedes deben tener por las clases que ya llevamos y que se supone que tienen ustedes que ir teniendo conocimiento de lo que vamos viendo, van a analizar y van viendo si van aprendiendo realmente, sobre todo para que vayan utilizando los diferentes fármacos. ¿Sí están de acuerdo, Sí, Sí, jóvenes? maestra. profa. Bueno, entonces Sí. ahora vemos las meglitinidas. Estas son meglitinidas. Y también, ¿qué son las meglitinidas? Son fármacos antidiabéticos orales que estimulan la secreción rápida y corta de la insulina. Estas se utilizan para el tratamiento de la diabetes tipo 2, actúan sobre los canales de potasio sensibles al ATP en células beta pancreáticas. Ojo, ¿qué tipo de fármaco es? Bueno, son secretagogos de la insulina, se llaman meglitinidas. Ejemplos, repaglinida y nateglinida. Tenemos esas en el mercado. Las características es que tienen acción rápida y corta. Se indican para el control postprandial de glucosa. Su farmacocinética es porque van a tener una absorción rápida a través de la vía oral y una biodisponibilidad alta a nivel sanguíneo. Su distribución va a ser unirse a las proteínas plasmáticas hasta en el 98% o más. Su metabolismo va a ser hepático principalmente a través de la vía de la CYP3A4 y la repaglinida principalmente. Se eliminan por vía biliar y por vía renal. Su vida media es corta, aproximadamente de 1 a 1.5 horas. A través de su farmacodinamia, estos fármacos o las meglitinidas estimulan la liberación rápida de insulina al unirse a los canales de potasio ATP dependientes en células beta del páncreas. Entonces, pues van a actuar muy bien. Aquí, a través de la farmacodinamia, bueno, van a tener un incremento dependiente de insulina en la secreción de insulina y mejoran el control glucémico postprandial. Su mecanismo de acción, estas se van a unir a la unión de la subunidad SUR1 del canal de potasio sensible al ATP. También su mecanismo de acción es el cierre del canal causando despolarización celular, apertura de los canales del calcio, liberan la insulina y tiene un efecto rápido y de corta duración. ¿Dónde se indican las meglitinidas? Bueno, en la diabetes tipo 2 con control glucémico deficiente, especialmente a nivel postprandial. Es una alternativa, o sea, este tipo de fármacos son alternativo complemento de metformina o sulfonilureas. Se utilizan en pacientes con hipoglucemia nocturna y tienen menor riesgo con meglitinidas. Por lo tanto, se prefieren porque no hay problema, ¿verdad? Ahora, la repaglinida
tiene una dosis inicial de 0.5 miligramos antes de cada comida. 15 a 30 minutos antes se tiene que consumir. Dosis máxima 16 miligramos al día dividido antes de las comidas. Y las observaciones, pues ajustar según la respuesta, omitir si no se ingiere alimento, o sea, si no se va a comer, que no se tome, así de simple. Metabolismo se metaboliza a nivel hepático a través del CYP3A4 y CYP2C. Entonces, ojo con esto. Ahora, la nateglinida. Esta tiene una dosis inicial de 60 a 120 miligramos antes de cada comida. La dosis máxima va a ser de 370 miligramos al día hasta 120 miligramos 3 veces al día. Tiene un rápido inicio, una corta duración, un riesgo bajo de hipoglucemia y es útil para control de glucemia postprandial. O sea, cuando nuestro paciente vemos que comió y ya tiene 280, pues esto es una buena alternativa. Tenemos la mitiglinida. Esta, por ejemplo, su dosis inicial va a ser 10 miligramos antes de cada comida. Recuerden que estos fármacos se administran antes de los alimentos. Su dosis máxima va a ser 60 miligramos al día, 20 miligramos 3 veces al día y tiene menor disponibilidad global, farmacocinética y es similar a la nateglinida. También está la triglitazona. Son analogías experimentales y todavía no está disponible comercialmente, solo en experimentos. Entonces, pero también se está encontrando, porque son trabajos que se hacen de farmacología, pero son un poco prolongados, porque tienen que experimentar con ratas o con animales. Necesitamos, ¿verdad? Nosotros no podemos estar en contra de que se sigan haciendo este tipo pues, de experimentos, porque si no, no avanza la medicina. Entonces, por eso a veces no ha acabado el estudio y no pueden concluir y decir tiene buena evidencia o tiene mala evidencia o se notó que, por ejemplo, que a lo mejor perjudicó en determinada situación o como, por ejemplo, la canaglifosina que se asocia, por ejemplo, a un cáncer de vejiga urinaria, ¿verdad? Y otras más. Entonces, bueno, por eso. Las contraindicaciones, pues no tiene sentido administrarla en diabetes tipo 1, en cetoacidosis diabética, en insuficiencia hepática, en insuficiencia renal severa y se da ajuste si es necesario. Las contraindicaciones, pues la hipersensibilidad a fármacos, el embarazo, la lactancia, no se recomienda allí. Y pues tenemos, por ejemplo, esto ya lo vimos, los efectos secundarios, pues podría ser hipoglucemia, que es menos frecuente, pero si se asocia con sulfonilureas, por supuesto que sí va a presentar hipoglucemia. Entonces las meglitinidas son buenas, son buena elección, sobre todo para las glucosas postprandiales. Las reacciones adversas, aumento de peso, náuseas, vómitos, cefalea, mareos, reacciones alérgicas y alteraciones gastrointestinales. Ahora sí, ¿alguna duda hasta acá? Terminamos otro grupo de fármacos antidiabéticos. Bueno, espero que esté quedando todo claro, ¿eh? Hay inhibidores de la alfa-glucosidasa. Tenemos también que aunque son fármacos ya de muchos años, pero también son muy buenos, la alfa-glucosidasa. ¿Qué son estos inhibidores de la alfa-glucosidasa? Bueno, son fármacos antidiabéticos orales que retrasan la digestión y absorción de los carbohidratos. Por lo tanto, actúan inhibiendo enzimas de la alfa-glucosidasas en el intestino delgado. Estos son utilizados para mejorar el control glucémico postprandial en diabéticos tipo 2. ¿Qué clase de fármaco es? Pues se llaman así, inhibidores de la alfa-glucosidasa. Tenemos ejemplos de la carbosa y el miglitol. ¿Qué características tiene? Bueno, que estos no afectan la secreción de la insulina ni la sensibilidad. La farmacocinética, estos fármacos se absorben, tienen una absorción muy baja, como absorción sistémica, principalmente tiene una acción local e intestinal. Su distribución, pues, es una acción localizada a nivel del intestino delgado. Se metabolizan, pues no son metabolizados sistemáticamente, solo a nivel local. Se eliminan por la excreción fecal principalmente. Su farmacocinética, bueno, van a tener una vida media no significativa por la acción local y inhiben las enzimas alfa-glucosidasas, por eso es su nombre, y descomponen oligosacáridos a glucosa. La farmacodinamia, bueno, van a inhibir las enzimas alfa-glucosidasas que descomponen los oligosacáridos a glucosa. Retrasan la digestión de carbohidratos complejos, disminuyen la velocidad de absorción de la glucosa
y reducen los picos de glucosa postprandial. También son muy buenos. ¿Qué mecanismo de acción tienen? Bueno, es una unión reversible a enzimas alfa-glucosidasas en los bordes en cepillo a nivel intestinal. Inhiben, hacen una inhibición competitiva de la hidrolización y también de disacáridos a polisacáridos. Entonces va así como destruyendo. Tiene menor absorción de glucosa y hay reducción del aumento postprandial de glucosa, porque tiene una reabsorción lenta, por eso. Ahora, estos inhibidores del alfa-glucosidasa tienen indicaciones para diabetes tipo 2 con hiperglucemia postprandial. También se pueden indicar en pacientes que dice, oiga, es que como, pero todo el tiempo se me sube mucho la glucosa. Bueno, le vamos a dar esto, ¿verdad? Puede favorecer. Puede utilizarse también en complemento en terapia con otros antidiabéticos, en pacientes también que tienen intolerancia a otros fármacos. Algunas contraindicaciones de estos fármacos tenemos como la enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal activa y colitis o síndrome de intestino irritable, úlcera péptica, gastritis. Todos estos pacientes pues van a estar contraindicados porque no van a tener buena tolerancia a este fármaco. ¿Por qué? Porque va a tener distensión abdominal, meteorismo, eh, a lo mejor eructos, dispepsias, flatulencias, todo eso va a tener por dar este fármaco. Contraindicaciones, pues la obstrucción intestinal o riesgo de obstrucción, porque si está retrasando el movimiento intestinal y el paciente dice que sufre de estreñimiento, pues ni le den, porque se va a retrasar más y va a tener mayor estreñimiento o incluso hasta se va a impactar o se va a ocluir, entonces no le den. También en pacientes con cirrosis hepática severa, con insuficiencia renal severa, en embarazo y lactancia, pues también se deben de prohibir. Tenemos entonces la carbosa que tiene una dosis inicial de 25 miligramos 3 veces al día, la dosis máxima es 100 miligramos 3 veces al día, se administra por vía oral. El miglitol tiene 25 miligramos 3 veces al día, su dosis máxima 100 miligramos 3 veces al día y se administra por vía oral. Sus reacciones adversas y efectos secundarios, flatulencias, distensión abdominal, diarrea y dolor abdominal. También malestar gastrointestinal, rara vez hipoglucemia y elevación leve de las enzimas hepáticas. Y pues hasta allí es todo lo que tengo preparado para ustedes para el día de hoy. Díganme si tienen alguna duda, algún comentario que hacer. Eso estamos aquí para escucharlos. ¿Sí quedó claro lo de antidiabéticos? Quedó claro. ¿Ok? ¿Nadie quiere hablar? ¿Nadie quiere preguntar? Almadelia dice que no se ha podido conectar. Ok, esperemos que pronto se pueda conectar. Sí, porque a veces también es temporada lluviosa y ha habido muchos cambios o interferencias incluso de la señal o se va la luz. Y bueno, pues a veces es comprensible o incluso están en el trabajo, pero acuérdense siempre que pueden ver la clase en diferido. Entonces también tienen que, tienen que, pues ahora sí que ver la clase. Si tienen alguna duda o eso, pues también estamos para servirles, ¿verdad? Jóvenes, ahí Sí, están. profe, así es. Ok. ¿Nadie quiere preguntar nada? Estamos esperando para que nos mande el cuestionario, profe. Sí, eso va a servir de repaso. Recuerden que aquí son diplomados, realmente como dicen, ¿quién se mete a los diplomados? Se meten las personas que quieren seguir aprendiendo. Los que ya saben, qué bueno, van a repasar. Los que no saben van a aprender. Los que no, pues van a seguir. Dicen, no, pues yo quiero seguirlo repasando porque yo quiero aprender muy bien este tipo de situaciones, ¿verdad? De la diabetes. Les digo, es un tema demasiado extenso. Obvio que aquí, por ejemplo, me faltó todavía, vamos a seguir en 8 días, vamos a tener una parte 2 de los antidiabéticos porque siguen las insulinas. O ustedes prefieren que pasemos ya a complicaciones y después vemos insulinas, ustedes me dicen. Porque también tenemos mucho todavía de qué continuar dando, pero faltaron las insulinas y se las voy a incluir en 8 días. No crean que aquí acabó, ¿verdad? Acabó hoy, pero no ha acabado lo de farmacología de la diabetes. Falta mucho todavía por ver. Ujú.
Mejor continuamos con las insulinas, maestra, De acuerdo, sí. por Yo favor. prefiero porque ya después cuando veamos las diferentes patologías de lo que son las complicaciones macrovasculares, microvasculares, vamos ahí también a dar repaso de cómo vamos a estar usando los fármacos. Entonces, o incluso diabetes e hipertensión, diabetes y obesidad, diabetes y dislipidemias. Hay muchos temas que abordar. Entonces ahí vamos a ir repasando, porque sí, porque no, ¿verdad? Entonces yo creo que entre más lo escuchen, pues al final va a quedarse algo en su mente y yo creo que van a saber más que al inicio, ¿verdad? Esa es la intención de esto. Sí, sí, maestra, gracias. Bueno, entonces pues de momento va a ser todo. Si no quieren preguntar, adelante, no sean tímidos. Y ahí les paso algunos articulitos acerca de los fármacos o la farmacología de la diabetes mellitus. Gracias, Muy bien. maestra. Bueno. Bonita noche, sería todo de mi parte, maestro. Ya se fue el Gracias, maestro. buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, vamos a dar por terminada la clase. Me desconecto. Buenas noches. Buenas noches, maestra.
a nuestra presidenta,